Y yo voy a contar algo de lo que yo he vivido y de cómo el teatro ha llegado aquí. Cuando estudiáis, siempre preguntáis de dónde venimos y a dónde voy en el personaje. Hoy teatralmente no voy a decir dónde vamos, porque eso lo vais a experimentar vosotros. Las nuevas formas las experimentaréis vosotros. Yo voy a decir un poco de dónde venimos. Y mi memoria la voy a centrar en los años 60, 70, 80. ¿Por qué? Porque esos son los años en que yo me incorporo a la actividad teatral. Yo empiezo con el Teatro Universitario de Murcia, que yo creo que estudié para poder hacer teatro, porque no me traía nada el derecho. Entonces, entré en derecho para no hacerlo. Hicimos La piel de nuestros dientes. Y fue un acontecimiento, lo presentamos a los certámenes nacionales e internacionales que había en aquella época y nos dieron los premios. Bueno, eso facilitó mi entrada en el mundo profesional en el año 60 con el Teatro de Cámara Dido haciendo el libro El buen amor del arcipreste de Hita y La viuda valenciana de Lope de Vega. Y a partir de ese momento tuve la gran suerte de hacer un montón de producciones dramáticas, cómicas, ópera, zarzuela, operetas, revista, musical, todo. Quise participar en todos los géneros. Vamos a explicaros qué tres clases de teatros habían en el año 60. Salas que cada una tenía un sistema distinto de producción. Nos encontrábamos con que había teatros oficiales, teatros comerciales y el teatro de cámara. Teatros oficiales eran el María Guerrero, que sigue siendo del Ministerio, que dirigió Luis Escobar, Huberto Pérez de la Osa y luego José Luis Alonso, donde alternaban el repertorio de grandes obras extranjeras para dar a conocer al público las grandes producciones como Girardot, como La loca de Chaillos, como Intermezzo, Ionesco, El rey se muere, todos aquellos, combinados con obras españolas de Jardiel Poncela, de Miura, incluso de Arniche, Los caciques. Este teatro María Guerrero también tenía, desde el año 62 al 77, albergaba el Teatro Nacional de Juventudes, que si hay tiempo lo puedo explicar porque yo fui el director durante aquellos 15 años. ¿Me permites un inciso? Sí, sí. Que yo habría querido presentarte, aunque están solamente aquí la mitad de los que te tienen que escuchar, los otros van a llegar ahora a la 1, que es cuando pensaban que ibas a llegar tú, pero bueno, pues entonces no cuento más nada. Al contrario, como has hablado hasta que vengan. Como has hablado de Juventudes, sí. Yo aprovecho para meter una cuña, que es con la que me habría gustado regalarte al entrar. Y es que mi primer recuerdo de mi infancia de haber ido a una sala teatral, que yo tenía 11 años, pues fue con un espectáculo sobre Don Quijote, con el colegio. Fui con el colegio, yo estudiaba en un colegio de la sección femenina. Yo ya hacía teatro en el colegio y había visto teatro en el colegio y en otros sitios, pero nunca había ido a una sala teatral. Y recuerdo todavía, como si hubiera ido ayer, toda la impresión que me produjo acudir a una sala. Fijaos qué teatro, yo no sabía qué teatro era, claro, nunca había ido al María Guerrero. Pues todo lo que suponía estar en un edificio así y asistir a una representación de profesionales que comunicaban con una energía las cosas, aquello que decían al final de Don Quijote no ha muerto, Don Quijote no ha muerto. Yo recuerdo que estaba en una zona del paraíso y yo sentía lo que estaba pasando en el escenario como si estuviera pasando a 2 metros míos. 1973. Sí, fue la última producción. Yo no sabía quién era el director de aquello, ni siquiera sabía que era un director. Yo era el culpable durante 15 años. Cuando leí este libro, descubrí que aquel recuerdo de mi infancia, y que es una de las razones por las que yo estoy aquí, Ángel, enseñando y por las que me he dedicado al teatro, pues es culpa tuya. Porque el director de aquella cosa que vimos del Frente de Juventudes era Ángel Fernández Montesinos. Y además, yo seguía haciendo teatro con mi maestro
un profesor que enseñaba teatro en nuestro colegio, y montamos cosas que te van a ser muy familiares y que yo no sabía dónde la había aprendido. Montamos La farsa de la cabeza del dragón, sí, en versión musical, montamos El Principito, en versión musical, y yo decía, este maestro mío, ¿cómo sabe? ¿De quién había aprendido todo eso? Del teatro, del Frente de Juventudes. Fue un empeño maravilloso, porque yo cuando me dijeron que si quería montar La cabeza del dragón, que fue el año 62, yo acepté, y poco a poco me di cuenta del volumen que podía tener aquellos espectáculos. Primeramente, yo no quería que fueran para niños exclusivamente, quería espectáculos familiares. ¿Cómo se podía conseguir aficionar a los niños y a los padres al teatro? Haciendo grandes producciones con grandes colaboradores. Entonces yo dije, ya tenemos el María Guerrero, hagamos lo mejor. Tanto es así, que no es por presumir, pero ya no se ha igualado, aquel nivel no se ha igualado. Aquella experiencia. Hicimos La cabeza del dragón. Al año siguiente, Peter Pan, en la versión de Antonio de Cabo, Peter Pan, que se había estrenado en todo el mundo como teatro para mayores, ¿no? Entonces incorporamos a Víctor María Cortezo, que hizo los 14 espectáculos restantes conmigo, que era un genio. Como figurinista. Como figurinista. Y todos los actores querían trabajar. Emilio Gutiérrez Cava debutó haciendo Peter Pan. Quique San Francisco era el Juanito. Cosa curiosa, porque el día de la lectura de la obra éramos todos los personajes allí. Paco Valladares hacía el padre, en fin, todo así. Y yo me di cuenta de que Quique, el niño, el libro lo tenía de cualquier manera. Y pasé por detrás. No estaba leyendo, porque no sabía leer. Porque era pequeño. Y porque no lo llevaban al colegio, sus padres estaban actuando en el teatro y luego se iban al Gijón, en fin, todos estos problemas. Y el niño le leyeron la obra y se aprendió de memoria su personaje. Tanto es así que un día, a los 15 días, en un ensayo, la apuntadora Carmen Sáez, la madre de Tina Sáez, se había olvidado el libro. Yo manejo el libreto los 8 primeros días, luego ya apunto en mi casa las cosas, pero no lo llevo. Y entonces no había libro. Y el niño apuntó toda la obra de memoria. Quique. Qué barbaridad. Que era un niño gracioso, que nadie podía imaginar que iba a ser tan feo como ahora. Además, ha tenido la suerte porque triunfa por eso. Después de aquello, me di cuenta, yo no tenía ningún compromiso. Todos los años me inventaba un espectáculo. Había un espectáculo que habían hecho en Suecia que se llamaba La Villa de los Ladrones. Ya empezamos a incorporar músicos y orquesta. Llegó un momento en que yo dije, vamos a hacer un espectáculo sobre leyendas y tradiciones españolas, que era la Feria del Come y Calla. Entonces llamamos a Alfredo Mañas. Del ministerio nos mandaron una nota diciendo, ojo, qué rojo. Cuando ha pasado el tiempo, yo me he dado cuenta que todos los colaboradores que yo tenía en el Teatro Nacional de Juventudes eran todos de izquierdas. Años 60. Años 60. Esto fue el año 64. Entonces dijimos que en este espectáculo no había nada de tipo político, porque era la leyenda de leyendas medievales, y hay un cuadro sobre el príncipe Felicio, Oscar Wilde, que se inauguraba la estatua. Entonces dijimos que íbamos a tener en cuenta todo lo que pudiera ser político. Pero tuvimos nuestra venganza. El final de la primera parte era una corrida de toros. El espectáculo lo hacíamos con 18 músicos, 30 actores, y los mejores pintores de Madrid, de Viola, Cortezo, todos, cada uno tenía un cuadro. Y al final de la primera parte, Carmelo Bernaola, que era el músico, premio internacional, premio de Roma, y Alfredo Mañas cogieron las coplillas de Rafael Alberti y las pusimos. Es que yo creo que esta generación, Ángel, no sabe lo que suponía en la España de los 60 hablar de Alberti y de Lorca, es que era un poeta prohibido. Ahora contaremos los problemas de la censura, claro, también. Entonces, nadie del ministerio se enteró que aquello que cantábamos era de Alberti. Fue nuestra maravillosa venganza. El espectáculo tuvo un éxito
colosal. Nos pidieron del Alcázar hacer función tarde y noche, pero no era nuestra misión. Y entonces fuimos al Festival del Mediterráneo y luego al Festival de las Naciones a París. En París fue un éxito tremendo, delirante. Nos llevamos la compañía, los técnicos y la orquesta la cogimos en París. Y entonces nos invitaron a hacer una gira por Gran Bretaña. Y no pudimos porque no había dinero. Y hicimos una exposición en el hall del Odeón con los figurines de Víctor Cortezo. Y la gente se quedó maravillada, porque Víctor Cortezo tenía una propiedad fantástica, le iban muy bien los espectáculos mágicos, ¿no? Entonces yo hablaba con él y decía, en El Príncipe Azul de Maeterlinck hay un actor que es el azul, con terrones, la lluvia, la hora, y así. Luego estuvimos haciendo El Pequeño Príncipe, en una versión de Pepe Hierro, el poeta, con música de Carmelo Bernaola, que fue el debut de una actriz que se llama Maribel Martín, que, ¿os acordáis? Hizo una serie Fortunata y Jacinta. Pues tenía 11 años cuando hizo El Pequeño Príncipe. El Pequeño Príncipe la tuvimos en cartel año y medio, haciéndola viernes, sábado y domingo. A la última función vino la viuda de Saint-Exupéry, del aviador que se perdió en el desierto. El autor del El autor del cuento. Y le encantó. Yo recuerdo que al final de la función le entregué una rosa, porque era la época que Gilbert Bécaud cantó aquella canción Lo importante es la rosa, y que era el símbolo de la función y el símbolo nuestro, porque la rosa que cuidábamos nosotros era la calidad. El espectáculo que dijera, que los mayores quisieran repetir. Con la Feria del Comicaya y con la pandilla va al teatro, ocurrieron cosas muy curiosas. El 60% de los espectadores eran mayores. Incluso iban mayores que iban sin niños, porque eran espectáculos que no se hacían en ningún teatro. Y entonces, como no se podían hacer en ningún teatro y ofrecía unas características especiales, todos los actores de Madrid querían participar. María José Alfonso estaba de primera actriz en el Teatro Club y hacía la criada en Peter Pan. Paco Valladares hacía Las mariposas son libres, de primer actor, y hacía el padre en Peter Pan. Quiero decir que había una calidad impresionante que hizo que miles de niños se aficionaran a ver aquel espectáculo. Después del Pequeño Príncipe, se me ocurrió hacer un espectáculo con un conjunto musical que había aparecido, se llamaba La Pandilla. Entonces, con fórmulas que luego he visto, a los 20 años las han vuelto a hacer y han dicho, qué originales, digo, las hicimos hace 20 años. Los actores esperaban al público en el hall, vaquero, camisa con su nombre, y le entregaban la letra del espectáculo. Levantaban el telón y empezaba el espectáculo. Pero había un problema porque los intérpretes juveniles se habían puesto enfermos, según nuestro invento. Y en un palco estaba la pandilla que accedía a intervenir en el espectáculo. El espectáculo contaba qué se puede hacer con la luz. Aislar el personaje, traerlo. ¿Cómo son las notas musicales? Teníamos un dispositivo que eran teclas blancas y negras, con actores vestidos de blanco y negro, haciendo el sonido. El ritmo, la mitad del patio hacía un ritmo, nosotros hacíamos otro ritmo. Clases de maquillaje frente al público, que terminaban con los actores convertidos en payasos, y entonces terminaba el gran número musical del circo, que era auténtica comedia musical. Luego los colores, en fin, era un espectáculo didáctico que lo llevamos por toda España, en los festivales de España, lo estrenamos en Lisboa, se editó en portugués, hicimos el disco, el long play, y vendieron, bueno, la casa que hizo el disco vendió muchísimos discos, como también hicimos la grabación de Platero y yo, que fue el penúltimo estreno. Platero y yo, cuando dije, vamos a hacer la versión teatral de Platero y yo, dije, estás loco, Platero y yo, ¿qué hay de teatro? Digo, mira, en Platero y yo empiezan diciendo, mover es como un pan. Pues
vamos a hacer un pan gigantesco de 5 metros que sube para arriba y todos los actores entran cantando también, porque era música de Carmelo Bernal. Platero, ¿cómo lo resolvimos? Hicimos un gran arco, como esos arcos que hay en Andalucía, que por detrás permitía, en un puente metálico, 5 marionetistas mover a Platero. Platero se hizo pruebas, hicieron uno más pequeño, uno más grande, hasta que llegó aquí Platero. Entonces, ellos los movían por arriba, y todos los personajes, que eran 20 y tantos, podían cantar y hablar con Platero a través, sin darse cuenta y sin engancharse en los cables. Luego teníamos otro Platero, que era igual, pero era una marioneta de guante, para cuando Platero estaba en la casa, en la escuela. Entonces se llenaba el escenario de casas así de mover, pequeñas, encendidas, y le daban la vuelta y eran los pupitres. De ahí estaba Platero. La profesora era Pilar Bardén. Entonces nos hacían falta niños, 2 niños, y uno de ellos fue Javier Bardén, que debutó en el teatro con Platero y yo, que por cierto, él hablaba con una lengua medio trapa, y fue el príncipe Felipe a ver una representación. El príncipe debía tener 11 años, y Javier tenía 10. Entonces, por cortesía, por deferencia, el príncipe fue a saludar a toda la compañía. Y cuando estaba saludando a Javier, que estaba con su gorrita, vestido de la función, Javier le dijo: ¿y tú en qué trabajas? El príncipe dijo: mira, yo estudio. Y Javier dijo: yo no, yo trabajo aquí. Eso le dijo el niño. Platero y yo fue verdaderamente maravilloso. Y hay una anécdota preciosa, porque luego había un Platero que era el de la escena final, cuando moría. Entonces, el día del estreno, pues ese Platero no era ni de guante, ni de hilos, lo sacaban ellos, lo dejaban allí, y entonces se oía la canción de Platero, y los niños cogieron tal perra que salían llorando a moco tendido, arrastrándolos los padres, los niños llorando, y dije: no puede ser. El niño tiene que salir con la sensación de que Platero vive, el espíritu de Platero vive. Y entonces cuando alguien decía: Platero se muere, dice: no, Platero, y entonces se abría toda la compañía, desaparecía el Platero que manejábamos y aparecía cabalgando el de allí. Entonces era muy bonito, un efecto teatral, musical, todos los 24 personajes cantando, y los niños felices. Eso la tuvimos en cartel todo el año, y luego ya cuando el 77, que no había dinero ya, para nada, la repusimos, y fue otro éxito. Con otro reparto ya los niños se habían crecido, ya no estaba Javier, Pilar sí, que seguía, Pilar Bardén seguía, y había otro niño. ¿Me permites una pregunta? Sí. Porque yo creo que, como estamos en un contexto de escuela, Sí. seguramente la mayor parte de los estudiantes están preguntando cuál fue tu escuela, dónde te formaste, y escuchándote hablar de lo que estabas ya haciendo en España en los años 60, que estabas haciendo musicales con muchísima calidad, rodeado de profesionales de primera talla, de los que hasta prácticamente hoy han seguido en primera línea en la composición, en el figurinismo, en la escenografía, además de en la formación actoral, pues uno tiene la sospecha de que tú has visto mucho teatro y que es ese teatro el que fue tu escuela. Sí. Y hay gente de Murcia además aquí. Ah, sí, me encanta. Sí. Entonces yo te invitaría a que nos contaras un poco cuál fue esa escuela tuya desde el balcón de tu casa. Pues creo que fue tu butaca. Yo vivía frente del Teatro Romea. El Teatro Romea, nos va a contar Cristina dónde está. Que Cristina, que es la profesora de tercero de interpretación en teatro musical. Encantado, Cristina. Que tú ya la conoces porque la has visto en escena, la Bernalina, ¿eh? Sí. Ella, que es murciana, nos va a contar qué es el Teatro Romea. Bueno, pues es el teatro que está en el centro de Murcia. Es como el María Guerrero. Sí. De estructura es muy parecido. Sí, una bombonerita. De la época, muy bien. Pues allí yo nací enfrente, entonces yo me lo veía todo. Y entonces mis padres, afortunadamente, me llevaban al teatro. Eran las temporadas que las compañías eran compañías de repertorio. Cuando una compañía llegaba a provincias, no llegaba con una obra, llegaba con 6 o 7. Porque al llegar a hacer una temporada larga, fidelizaban al público. Si la primera comedia gustaba, se corría la voz y la gente iba llenando
y podían estar 2 meses en una ciudad. Ese Me eran llevaban los a ver... sistemas de producción, porque es que hoy tú les estás dando una lección de la historia de la producción también Sí, en pero es que España. luego hablaremos de todo eso. Claro. Ahora lo estamos mezclando. Los Ases Líricos, que era una compañía de zarzuela, viajaban con 32 títulos. Podían estar en Bilbao 6 meses y en Murcia estaban 2 meses. Ahí por las tardes me llevaban a ver todo aquello. Y yo, pues todo me gustaba al principio. Y luego después dije, esto no me gusta, esto me gusta. Yo llegaba a mi casa y sublimaba todo lo que había visto. Yo salía de los maristas del colegio y tenía amistad con los porteros y decían, venga, pasa. Y me lo veía todo, aunque no fueran para niños, me dejaban en la última fila y me veía todas las revistas. Y yo era capaz de llegar a mi casa y decir que había visto Decorados de Oro, que eran telones pintados de purpurina. Pero claro, esa asiduidad de ver espectáculos, te vas siendo un poco que esto no me gusta, esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta. Hasta que comprendí que había muchísimas cosas que no me gustaban. Yo fui autodidacta. Murcia, en los años 50, imagínate. La primera vez que vine a Madrid fue cuando hicimos La piel de nuestros dientes para elegir el decorado y el vestuario y el atrezo en Mateos. Venir de la provincia a Madrid era un disparate, porque estaba lejísimos. Pero es que tú allí ya habías visto cosas espectaculares, Todo. ¿no? Había visto todas las compañías nacionales que hacían giras. Y las extranjeras que venían con espectáculos de magia. Pero- Los David Copperfield de la época, ¿no? Claro, y yo tuve la suerte de ver, lo digo porque hace poco ha venido una periodista alemana que está escribiendo un libro sobre los vieneses. Los vieneses es que no saben qué es. Ah. Pues los vieneses, imaginaros, el año 46, España, cartilla de racionamiento todavía, restricciones, espectáculos hechos con 2 pesetas y 2 trapos. De pronto viene una compañía alemana huyendo de la guerra europea, una compañía que había estrenado un espectáculo en la Scala de Berlín que se llamaba Todo por el corazón, y deciden venir toda la producción a España. Desembarcan en Valencia, hacían un musical que no tenía argumento, eran grandes cuadros al estilo de Schiffer en Nueva York, y entonces hacían algunos sketches chapurreados en castellano. Y cuando llegan a Murcia ya hablaban los actores principales en un poquito más chapurreado todavía, que era Franz Johann y Artur Kaas. Entonces estos espectáculos sorprendieron porque era decorado fantástico, ballets con música de Strauss, había una orquesta de señoritas de acordeón, aparte del elenco, había 10 bailarinas que bailaban sobre bolas de madera, teniendo en cuenta las rampas que había en los teatros, tan disciplinadas que yo creo que si se caían las mataban, ¿no? Disciplina alemana. Cuadros maravillosos, un partido de tenis a través de una raqueta. Era impresionante aquel. Sobre todo era impresionante la disciplina, la uniformidad. No olvidemos que en aquella época de penuria, por ejemplo, en las compañías de revistas, las chicas se tenían que poner sus zapatos. ¿Quieres decir que no había zapatos de No, vestuario? no. Igual que los actores que salían del repertorio tenían que aportar su ropa. Entonces, cuando se contrataba en los años 40 a un actor, decía, es muy buen actor y tiene vestuario. Esto es importante, tener vestuario. Para ser actor tenías que tener un smoking, un abrigo de noche, un abrigo tal. Entonces, no es como ahora, lógicamente. Tampoco era lógica el sistema, creo yo. Era en España. Sí, en España, bueno, y en el extranjero también. Aquellos baúles maravillosos que llevaban a los camerinos, los abrían, llenos de cajones, tenían calcetines, corbatas, zapatos, lo tenían todo. Entonces, en aquella época, ver un escenario con 30 chicas bailando vestidas todas con las pelucas rubias, trajes maravillosos, cuadros originales como era un partido de tenis a través de una raqueta, pues nos quedamos todos impresionados. Esos fueron los vieneses. Tuvieron tanto éxito que se quedaron en España 20 años y produjeron Melodías del Danubio, Vienas así, etcétera, Campanas de Viena. Cuando de la presentación eran 10 campanas grandes que al voltearse iban saliendo las chicas de dentro de las campanas. Es que veíamos cosas
que ya no las vemos. Los veíamos en la tele también. Sí, porque luego yo ya los, se yo los quedaron- vieneses no alcancé a verlos nunca en directo, pero los recuerdo en la tele. Claro, desde el Herta primer Frankel día. con la perrita, todos estos, sí, se quedaron en España cuando ya dejaron de... Ellos llevaban figuras de arte de París. Bueno, en los espectáculos de ellos salía fuentes luminosas y pistas de hielo. Yo tengo programas donde dice, en la segunda parte, en la pista de hielo, los campeonatos internacionales de patinaje artístico. Pues eso ya no lo hemos vuelto a ver. Lo hemos visto, pero no en el teatro. En cine. No, o en espectáculos sobre hielo, ¿no? De más de circo. Sí. Pero no incorporados en un escenario que tiene que ser muy En un amplio teatro. para tener la pista y sacar la pista. Entonces llamaba la atención y yo creo que influyeron mucho en todos los espectáculos. En mí influyeron mucho, porque me di cuenta que lo primordial en un musical es la absoluta disciplina, el orden, la limpieza, la seguridad en todo lo que se hace, de que se levanta el telón, que baja un proyector. Yo me fui educando un poco viendo, porque librería de teatro en Murcia no existía ninguna. Cuando yo me compré mis primeros libros de teatro dije, ah, claro, esto lo he hecho yo, intuitivamente. Sobre teatro, sobre Y cómo entonces hacerlo. formamos una emisora que se llamaba Radio Juventud. Y llevábamos nosotros los discos, no ganábamos nada. Los discos que teníamos en nuestra casa, los long play aquellos, los llevábamos para que se incluyeran. Recuerdo, porque la censura va a salir a cada momento, que el censor iba a las emisoras con unas tijeras y pedía los discos. Y entonces el disco que estaba censurado lo rayaba y no se podía poner. Y habían cosas curiosas. Bésame mucho, el bolero, que todos conocéis, bésame mucho. Se podía radiar en versión orquestal, no en versión vocal. Entonces teníamos que pedir permiso. Y un día pedimos permiso porque nos habían mandado un disco de merengues y había uno que se llamaba Échale talquito. No, a ver que yo de la censura con el Échale talquito. Y la contestación fue, ¿dónde? La contestación de la censura. La censura lo condenó. ¿Dónde? Y dije, venga, no lo pongamos porque no me olvidan. Entonces hacíamos programas de teatro. Yo empecé a hacer adaptaciones. Y claro, lógico, un chico sin experiencia, lo primero que adapta es Hamlet, para irse por las ramas, ¿no? Entonces teníamos nuestro teatro radiofónico. Y había un programa que se llamaba Diálogos entre el gato del Romea. Había un gato en el Teatro Romea. Eran los tiempos que no se podía encender la calefacción, los años 50, porque no había para calefacción. Entonces, el pobre gato salía al calor de las candilejas y ya se advertía a las compañías que había un sofá y usted no se preocupen que saldrá un gato, y el gato salía, se sentaba yo en el sofá y se dormía tranquilamente. Y entonces yo hice unos diálogos entre el gato y doña Diabla. Entonces hablaba de las funciones y empecé a hacer crítica, insensato, haciendo crítica. Y eso fue. Luego vino el proceso del teatro universitario, que ingresé allí, y entonces, cuando vimos todas las compañías que participaban en el Teatro Universitario de Madrid, que dirigía Alonso Millán, el que fue autor luego, el de Granada, que lo hacía Martín Recuerda, autor de un montón de obras, Barcelona, que se presentaba con un espectáculo por Lo Perena, que luego dirigió un montón de cosas, porque los teatros universitarios eran como una rampa, como un trampolín para detectar directores. Porque no había enseñanzas de dirección. No había, eso viene muy tarde. Muy tarde. De hecho, acaba de entrar segundo de dirección, ¿eh? Han venido un poco tarde también, como Bueno, la propia no pasa profesión, nada. a la historia teatral del país, pero estarán deseando escucharte hablar de cómo se forja un director en este contexto de esa España de los 50, donde no hay nada más que 2 escuelas de teatro en todo el país y las 2 enseñan interpretación. Pues teníamos, la verdad es que estaba confiado a la imaginación y a la intuición de gente del teatro, ya sean actores. Yo creo que los certámenes nacionales e internacionales de teatros universitarios fueron muy válidos. Por ejemplo, cuando nosotros, después de conseguir el premio Con la piel de nuestros dientes de Thornton Wilder, que ahí me llamaron, González Vergel había dirigido el Teatro Universitario de Murcia y yo fui ayudante suyo.
González Vergel era y es un tipo especial y estupendo, ¿no? Entonces decía, yo ensayo lunes, martes y miércoles, luego me voy a Rojales, que vivía en Rojales, tú ensayas, no muevas ni un centímetro nada de lo que yo he montado, ¿eh? Que luego vigilo luego. Entonces teníamos un miedo impresionante a él. Cuando llegaba la época del estreno, que era el sábado de Gloria, nos encerraba en el Romea, en esas cancelas que de hierro, la cerraba, para que no saliéramos. Y nuestra familia nos llevaba bocatas y botellas de agua para poder seguir trabajando allí. Y entonces yo aprendí, con los equipos de fútbol. Pues sí, yo aprendí mucho con Vergel de todo aquello. Y entonces cuando Vergel se marcha, ahí me llaman del SEU y me dicen, hay que montar porque empieza el Festival Nacional de Teatro Universitario, que es muy importante. En Murcia viene un jurado, Arcadio Vaquero, Alfonso Sastre, José Monleón, todos estos nombres que empezaban a apuntar y a brillar en el panorama, van a venir de jurado. Y dije, pues yo acabo de leer en primer acto, que era lo único que me lo llegaba a Murcia, La piel de nuestros dientes. Y me dijeron, ¿y cómo es? Digo, muy difícil. ¿Y por eso la quieres hacer? Digo, sí, porque es muy difícil. Y entonces tuvimos los premios de dirección, de montaje. Y al año siguiente, uno de los premios fue llevarnos al Festival de Parma. Y allí vimos compañías rusas, inglesas, americanas, del ámbito universitario. Y eso nos abrió mucho los ojos. Luego nos llevaron a Bolonia. En Bolonia estaba en el Comunale Vittorio Gassman, dirigiendo Irma la Dulce. Entonces nos cedió por 3 días el local y estuvimos allí actuando. Y nos quedamos a ver el espectáculo de Vittorio Gassman y estuvimos charlando con él. Yo creo que todas estas cosas íbamos incorporándolas como esponjas, ¿eh? Luego, había otra cosa de formación. Antes, los teatros nacionales hacían gira. Entonces, en Murcia era un placer ver la compañía del Teatro Español o del María Guerrero, que actuaban una semana, con los títulos de la temporada. Entonces veíamos los grandes actores, las grandes actrices y las grandes direcciones de Cayetano Luca de Tena y todo esto en aquella época. Otra cosa que veíamos mucho y que nos servía para experimentar y para aprender, los festivales de España. Llegaban a la ciudad. Entonces, lo que no habíamos podido ver, porque no podíamos ir a Madrid a verlo, nos lo traíamos. Eso no sabemos qué es, Ángel, los festivales de España. Pues mira, es una cosa que está olvidada, yo lo tenía también aquí para contarlo. Luego pasó el tiempo y dijeron que era una cosa paternalista. Yo no creo que fuera paternalista el que en provincias pudiéramos ver aquellos espectáculos. Festivales de España surge porque a alguien se le ocurrió que se podía hacer en verano una muestra, una exhibición de espectáculos nacionales e internacionales al aire libre. Al aire libre. Entonces, las ciudades que tenían porticada, catedrales, parques, Sevilla, la Plaza de España, que tenían capacidad para congregar 4.000 o 5.000 espectadores. Entonces, había una selección de espectáculos. Sevilla, por ejemplo, decía, quiero que vaya tal compañía. Ellos pagaban, el Ayuntamiento de Sevilla pagaba la mitad y el Ministerio de Información pagaba la otra mitad. El Ministerio de Información es el antepasado Sí, del Ministerio de Cultura. Se llamaba este nombre tan gracioso, Ministerio de Información y Turismo. Turismo. Yo lo pagaba. Entonces, era un privilegio para nosotros. Yo actuaba en festivales de España, he hecho 20.000 kilómetros en verano, pero, por ejemplo, cuando la pandilla va al teatro, lo hicimos en Sevilla, ver 5.000 personas. ¿Sí? Entonces, veíamos lo siguiente. Veamos los teatros del María Guerrero y del Español. Veamos el ballet de Morín Bellar. Fijaros qué programación había en Madrid. En Madrid se hacía en el Retiro. ¿Estamos hablando de los años 50, 60? No, 60, ya 63, 64, hasta el 67. Madrid, Parque del Retiro. Se ponía un escenario encima del lago y luego unas gradas. Allí vimos a Margot Fontaine y Nureyev haciendo el Giselle y la Villa del Bosque. Allí vimos a Maurice Bellar. Allí vimos el Carnaval de Venecia, dirigido por Tamayo.
donde las góndolas venían por toda el agua, con todos los cantantes. Allí vimos una marina utilizando todo el escenario acuático, cantada por Kraus, maravillosa. Ahí se estrena el Murciélago. O sea, es que vean, el ballet de Rosario y Antonio, el ballet de Mariemma, el ballet de Antonio Gades. Es que las orquestas sinfónicas, lo veíamos todo. Y eso era una cuestión maravillosa de ver espectáculos y de trabajo. Porque desde el 10 de junio, que empezábamos los festivales en Puerto Llano, hasta el 20 de septiembre que terminaban, había trabajando como unas 12.000 personas entre técnicos y artistas. Por toda España. Y había 12 millones de espectadores que habían visto algo asequible, que no hubieran podido ver, porque han tenido que ir a Madrid a verlo. Eso se llamaba Festivales de España, que terminó, pues, porque todas las cosas terminan, ¿no? Pero fue indudablemente maravilloso para ver y para ver compañías internacionales, cosas que después ya no hemos visto, ¿no? La oportunidad de ver a Margot Fonte, ya no pero muchos años después, hasta que comenzaron los festivales internacionales que luego fueron festivales de otoño, claro, finales de los 80. Esto es anterior. Sí, por eso digo que pasaron 25 años en los que la programación España debe empezar en el 55 hasta el 68, 69, 14 o 15 años. Y se podían las compañías privadas solicitar. Entonces, según el nivel y la calidad, te concedían tantos días, ¿no? Pero yo con Festivales de España, que viajábamos por la noche, porque teníamos actuación en La Coruña y al día siguiente en Málaga. Entonces terminaba el espectáculo, un autocar con la orquesta, otro con el coro y otro con los intérpretes a Málaga para hacer la función. Porque claro, las fiestas patronales y las fiestas no se ponían de acuerdo nunca, ¿no? España siempre está de fiesta, pero aquí y allí. Y teníamos que ir a todos sitios. Eso era una escuela magnífica de ver y sobre todo de aprender, ¿eh? Y la capacidad de llegar a un sitio y decir, son las 9 de la mañana y hemos llegado a una plaza de toros. Y esta noche hay que hacer La Viuda Alegre. Y empiezan los camiones a montar lo que es el escenario, las torretas de luces. Yo he puesto luces con la gente en la plaza, porque el 24 de junio hay una claridad maravillosa. Y entonces, con todo el público, viendo los proyectores encendidos poco a poco, dirigiendo luces, porque no se podían dirigir a las 7 de la tarde. Con el público en la sala, claro. Bueno, pues siempre se producía el milagro de que a las 10:30 de la noche la orquesta empezaba y hacíamos La Viuda Alegre, La Francisquita, Platero y yo, lo que fuera, ¿no? Era un incentivo porque había trabajo, sencillamente. Todas estas anécdotas y muchas otras que glosan en realidad la historia de la producción teatral en el país, la historia de la formación de un repertorio de una manera de hacer las cosas, están glosadas en este libro que está en la biblioteca, que se llama El teatro que he vivido, Ángel Fernández Montesinos, y que es fruto de sus diálogos con el director de la Escuela de Arte Dramático, Ángel Martínez Roger, hasta hace, en los últimos 5 cursos, y que recomiendo, primero porque es amenísimo, te partes de risa, porque los dos son dos ángeles, con un gran sentido del humor y grandes amigos, y creo que Ángel también incluso casi discípulo tuyo en algunos aspectos, porque ha recogido ahora el testigo de hacer espectáculos musicales, digamos, de distintas zarzuelas, y las está programando con mucho éxito en Madrid, ¿no? Cuando me lo propusieron, yo dije que yo no quería contar cosas mías, quería contar cosas mías, más, pero las de los demás, lo que yo había vivido y lo que yo he visto realmente, porque es lo que hace un libro que sea interesante, porque si son mis cosas nada más, al final le interesarán a mi familia, ¿no? ¿Queréis pasarlo? Que hay fotos de la época y así le vais poniendo imagen a lo que decías. Muy interesante. Gracias, Guille. Ahora me lo devolvéis. Entonces, yo empezaba a hablar, ahora que habéis venido todos, de las clases de teatro que habían, de salas. Estaban los teatros nacionales, los teatros comerciales y los de cámara de ensayo, que no son el equivalente de las salas alternativas, no confundamos, ¿eh? No, es que mucha gente dice, es que eran como las salas alternativas. No, ahora os cuento cómo era. El español tenía un repertorio de comedias clásicas y de autores nuevos. El español da a conocer a Buero Vallejo,
cuando hace La historia de una escalera, en el 47. Y luego cultiva todo el repertorio dirigido por Cayetano Luca de Tena, que fue el primero que quitó las candilejas en el año 45. Y se organizó una buena. Los críticos empezaron a chillar. Las candilejas favorecen mucho el rostro, eso sin dudar. Pero él empezó con los proyectores que traían de Nueva York y todos se hicieron muy molestos. Y como cosa curiosa, en la programación del teatro español, el año 1941, estrenan una versión de Lo que el viento se llevó, la novela de Margaret Mitchell, dirigida por Cayetano Luca de Tena. Y yo me pregunto, ¿cómo harían el incendio de Atlanta? Y luego el actor que hizo Red Butler era José María, era lo más opuesto. Bueno, pero Cayetano fue maravilloso porque dotó de nuevas escenografías, el relieve, la luz, todo. El repertorio de Cayetano fue impresionante, magnífico. Por cierto, en un homenaje que le dieron a Cayetano Luca de Tena cuando vino de montar obras en Sudamérica y que se incorporaba al español, le dieron un homenaje. Fueron actores, actrices, todo ahí, la enhorabuena, maravilloso maestro. Y Ricardo Calvo, un actor que ya tenía 85 años, de esos antiguos, tradicionales, que había hecho un teatro tradicional, se acercó y dijo: Cayetano, enhorabuena, en mi época no había directores, ni falta que hace, le dijo a Cayetano Luca de Tena, porque era en aquella época el primer actor, director, se hacía lo que él quería y nada más. Eso es interesantísimo, porque lo hemos aprendido como cosas del siglo XVIII, el siglo XIX. Oye, que tú estás hablando del siglo XX en este país, y esto es lo que pensaban muchos, ¿no? Primer actor y director ha habido hasta el año 70, 60 y tantos, primer actor y director. Sobre todo si eran sus compañías propias, ¿eh? Claro. Era lo más. Entonces, el español tenía aquello. El María Guerrero, ya lo hemos dicho, que hacía las obras extranjeras más importantes, las obras españolas también, y albergaba el Teatro Nacional de Juventudes hasta el 1977, que fue la época en que tanto José Luis Alonso como yo nos expartieron. Teatro de cámara y ensayo. No hay que confundirlo con las salas alternativas. Primeramente, las salas alternativas todos tienen su local, pequeño, pero tienen su local de producción. En aquella época los teatros de cámara no tenían local. Actuaban en los teatros grandes, los teatros comerciales, aprovechando el cambio de programación. Si una función terminaba un domingo y hasta el miércoles no iba a haber un ensayo, era el lunes, para que el teatro de cámara pudiera hacer. ¿Por qué se fundan los teatros de cámara? El propósito es dar a conocer obras que normalmente no suben al escenario. Obras que están prohibidas por la censura, pero que conceden un permiso para una representación. A mí me parece siempre absurdo, porque si hay que salvarlos a todos, ¿por qué que se condenen 600 que van esa noche? Bueno, lo hacían así, para que actores, a veces consagrados, tuvieran papeles maravillosos para poder lucirse lejos del repertorio comercial, de hacer un paso, hacer algo parecido. Para que directores nuevos se dieran a conocer. Era el marchamo. Si tú en un teatro de cámara montabas un espectáculo y fracasaba, goodbye. No había segunda oportunidad. Y para que directores consagrados se pudieran permitir el lujo de montar textos que no podían montar en teatro comercial. Tennessee Williams, Arthur Miller, de pronto, pues no eran objeto de deseo de los productores de los teatros comerciales. Entonces, había un director que decía, yo aunque no cobre nada, que cobraba muy poco, voy a hacer té y simpatía, porque no me la van a permitir hasta dentro de 15 años. O hacer Sur de Julian Green. Lo hacían actores destacadísimos, directores destacadísimos, a veces para recoger su prestigio, que en obras comerciales y cómicas había estado un poco difuso anteriormente. Así funcionaban estos teatros. El primer oficial, bueno, ellos vivían de una subvención que le daban y de la taquilla que hubieran tenido, porque los sueldos eran realmente
la gente no trabajaba en los teatros de cámara por dinero, era por la oportunidad, que vale a veces más que el dinero, ¿no? Porque vas a un teatro de cámara y dices, pero qué buen actor es ese señor, hay que contratarlo. ¿O quién ha dirigido esto? Era un trampolín, era un marchamo, un sello. Y había en el Teatro Nacional de Cámara de Ensayo que dirigía Modesto Higueras. Este tenía ciertos privilegios, actuaba en el María Guerrero o en el Teatro Recoletos, que estaba enfrente de lo que es el Café Gijón, un teatro pequeño donde se iba a conocer Alfonso Sastre, Carlos Muñiz, etc. Y luego, aparte de este Teatro Nacional de Cámara y Ensayo, empezaron a surgir grupos. El Joglar, los Goliardos, porque pequeño teatro ya de Carlos Plaza y Leighton es mucho posterior. Esos todavía no tenían residencia, fija. Entonces había un teatro muy popular y muy famoso por la programación, que era Dido, Pequeño Teatro, que dirigía Josefina Sánchez Pedreña. Entonces ella hacía un repertorio extraordinario. Con ella se dieron a conocer Vergel, Narros, también las primeras almas de José Luis Alonso, que José Luis Alonso empieza haciendo teatro en su casa. O sea que el invento de hacer la casa de la portera no es una novedad, no es demasiado nuevo. Él vivía en Serrano 3 y tenía una casa, un casón antiguo, un salón donde podían sentarse muy bien 60 personas. Que no hablamos de José Luis Alonso de Santos. No, hablamos de no, José Luis Alonso, Alonso el Mañez, director, que ellos no han conocido, lamentablemente. Pues murió hace 20 años, 20 y tantos. 18 años murió. Yo, para mí, es el mejor director que ha habido en en el España. 89. El mejor director de España, indudablemente. Yo compartí con él 15 años en el María Guerrero, yo haciendo el Nacional de Juventud y él la programación suya, y yo lo he visto nadie, era un poco al estilo de Peter Brook, de perfección, de estilo, sobre todo era un director que marcaba muy bien los personajes, con mucha educación, pero los marcaba. Entonces, yo aprendí mucho de los ensayos de José Luis Alonso. Yo también. Era fantástico dirigiendo, a mí me pareció el mejor, indudablemente, sí, sin ninguna duda. Culto, hacía las traducciones, hacía las versiones. Él era sobrino de Mañez, que fue un empresario que tuvo el Calderón. Bueno, no nos metamos en muchas cosas. Madre mía, es que eres una enciclopedia, Ángel, claro, es que no te podemos tirar de la lengua tanto. Pues yo soy. ¿Quieres que te demos un descanso? Porque a lo mejor hay preguntas que te quieren hacer, además pues sí, de que luego te tenemos que atacar por la censura y lo musical, que son las cosas de más jugo. Sí, la censura es muy jugosa. La censura es muy porque jugosa. indudablemente era un impedimento, pero nos sirvió a todos como acicate para luchar. Es que yo creo que lo que ellos no saben es que no era una censura como algo que planeara sobre el país, era un organismo estatal que ejercía un control sobre las obras que se podían montar y las que no. Es decir, había unos señores que trabajaban para eso y que eran funcionarios del Estado. Claro, era la época en que para comprar un libro de Arthur Miller o de Tennessee Williams teníamos que ir al rastro a una callecita que bajaba y entrabas en la tienda, te llevaban a un interior y casi en la clandestinidad te vendían las obras completas de Tennessee Williams. Solo veníamos de la ciudad universitaria a comprar los libros clandestinos, nos los envolvían en un papel para que por lo menos hasta que no salíamos del rastro no vieran el título. Eso también era un aliciente, era muy pesado, pero nos obligaba a buscar fórmulas para distraer a la censura, para meterle gato por liebre. Especialista en esto era Güero Vallejo, un soñador para un pueblo, Las Meninas. Entonces los autores, cuando contaban un tema, lo llevaban a otro país y a otra época, ¿no? Decían sus ideas, pero nadie podía decir que era en España. Entonces, la censura, tenemos la obligación de presentar el ejemplar. 3 ejemplares en censura. ¿De qué? De la obra que se iba a montar. Del libro. Entonces, ellos lo leían y al mes te daban la contestación. Y te marcaban los párrafos que había que quitar. Los marcaban porque luego... Mírales las caras, es que estás hablando de cosas que no saben y se están quedando muy sorprendidos, porque no sabían de dónde viene el teatro de este país. Pues era una lucha tremenda. Había que pegar el libreto. Si era un musical, había que acompañar todos los figurines de la producción. Porque las faldas tenían que tener una longitud que ellos estimaban conveniente.
los escotes igual. Todo eso estaba controlado. Y había que mandar las copias que se llaman. Cuando una compañía de revistas salía a provincias, presentaba a Información y Turismo, al delegado, los figurines sellados por la censura de Madrid. Y entonces el censor pedía un ensayo y toda la compañía con los trajes de toda la producción para ver si efectivamente tenían la longitud. La anécdota que cuentas aquí, de Susie Wong. Sí, voy a contar varias más. Cuéntala, porque es maravilloso escuchártela. Los censores nos obligaban, después de eso, cuando habían admitido la obra, pedían un ensayo de censura. El ensayo de censura era el previo al general. No podía haber nadie en la sala, solamente el autor o el director, una mesa con un flexo donde se sentaba un señor con cara de vinagre a ver el espectáculo. Y tenía el ejemplar con todos los cortes. En el momento que decíamos una frase que no estaba en el ejemplar, paraba el ensayo. Y decía, porque a veces en un montaje se va cambiando palabras o definiciones. Y tenemos que tener el ejemplar como él lo tenía acotado. Yo he visto un ejemplar de La leyenda del beso, la zarzuela, donde cada vez que dice tu boca ardiente está tachado. Digo, pero ¿qué va a cantar? ¿Qué van a cantar si está tachado todo esto? ¿No? ¿Y qué hacían? ¿Tarareaban? Pues yo qué sé, yo creo que no hacían caso, verdaderamente. El ensayo de censura yo a los actores les decía, hoy hay ensayo de censura, por favor, aburrirlos. Nada de hacer el texto muy expresivo, de memoria, así, tal. Lo dejábamos caer. Para que no... Y en las escenas amorosas, distancia. Nada de abrazos continuados, así en los hombros y va. Y un día, no sé qué comedia era, el censor, cuando terminó la comedia, dijo, adiós. Estoy seguro de que ustedes no la representan así, porque el público se moriría de aburrimiento. Entonces estábamos montando El mundo de Susie Wong, una comedia americana que hizo el cine William Holden, y que aquí la hizo Jorge Mistral, aquel galán maravilloso de Locura de amor, en fin, todo. Entonces había un club nocturno y salían las chicas pues con unos trajes de cóctel, unos tirantitos, la falda por aquí, y había una chica que era jamaicana o dominicana, que se llamaba Juanita Hall, que tenía muy buena presencia. Y entonces el censor la clavó y me llamó, Montesinos, venga, el pecho de esa chica es auténtico. Aquí ha venido todos los días con el mismo pecho, no nota diferencias. No sé cómo me conformo. Baja el telón del primer acto y dice, esa señorita que pase al despacho de dirección. Y pasó Juanita, cerraron la puerta, a los 5 minutos salió Juanita indignada, la había hecho bajarse para ver si eran de verdad o eran de mentira. Nos quedamos todos esperando, a los 10 minutos salió el rojo y dijo, bueno, pónganmela siempre al fondo. Como a ponerla al fondo para que el público no lo vea. Luego estábamos haciendo un espectáculo musical que produjo Cesario González, lo había yo escrito, y había una canción, porque salían las bañistas de San Sebastián de 1900, salía Alison de Vila, la maravillosa actriz cómica que hizo las películas con Berlanga, bañadores de esos de rayas con las calabazas, vamos, y caían al mar, al fondo del mar. Y ahí les esperaba Neptuno. Salían las sirenas con luz negra, en fin, todo esto. Y a medio cantar el Neptuno, que cantaba, ven a mis profundidades, ven al reino de los mares, ¡bum! Censor, corta el ensayo. Explíqueme, ¿qué quiere decir ven a mis profundidades? Pues la bañista se acaba de caer al fondo del mar y Neptuno le canta ven al reino de los mares. Bueno, procure no darle intención. Y cuando se fue el actor, el censor, le dije a Emilio Laguna, digo, nos ha descubierto una intención el censor. Que tú no le habías dado. Como no le hemos dado esa intención, vamos a darle la intención que nos ha insinuado. Y hicimos aquello dándole un poco en las narices
Luego había un cuadro cómico que cada vez que lo hacíamos nos multaban con 500 pesetas. Porque, fijaros qué tontería, habían como dos pilinguis debajo de un farol y una estaba esperando a la otra y decía, ¿qué tarde vienes? ¿Qué pachorra tienes? Entonces Lali decía, pachorra la de mi novio. 500 pesetas cada vez que lo dijera. ¿Y qué pasaba cuando ya habíamos superado los ensayos de censura? Ocurría lo siguiente. El censor, de vez en cuando, iba a ver si el espectáculo se mantenía como el día del estreno. No en las obras dramáticas, sí en las musicales. ¿Por qué? Porque el censor se sentaba y veía 20 chicas desfilar enseñando las piernas y se lo pasaba muy bien. Entonces nosotros teníamos el siguiente truco. Como ellos llegaban con el carnet del ministerio, ¿no?, y de la censura, el portero tenía un timbre y tocaba el timbre y se encendía una luz roja en el escenario y en los camerinos. Y entonces el espectáculo, que era muy divertido, pasaba a ser una cosa muy triste. Dos versiones. Dos versiones. Por ejemplo, hacíamos un homenaje a Lecuona, el músico, con María Lao, unos trajes blancos maravillosos, pero que llevaban el estómago al aire. Y nos obligaron a poner una flor grande, a medida. No se la ponía nadie, lógicamente, porque era una tontería, patas de cola, cosa cubana, grandes sombreros y la música de Lecuona. Y cuando llegaba el censor, todos corrían, ya estaban todos con la flor preparada y se pegaban con velcro la flor y salían todos haciéndolo todo, pero muy serio, muy triste, cambiaba, el espectáculo cambiaba, el tono y la brillantez del espectáculo cambiaba. Y cuando se iba el censor, ¡ah!, apagábamos la luz roja, ya todo era... Les quitabais la flor. era fiesta. Qué caña, Tremendo. Pero lo que pasa es que nos obligaba, primeramente, bueno, era tremendo porque había autores que no podíamos tocar. Por ejemplo, Bertolt Brecht, por ejemplo, nada impensable ponerlo, ¿no? Había autores que políticamente estaban vetados. Entonces no se le ocurría a nadie decir, voy a montar esto. Y entonces el escapatorio eran los teatros de cámara. Es decir, qué pena no poder estrenar De Simpatía. Qué pena no hacer Sur de Julian Grieg. Y entonces se escapaba la gente por esos conductos, ¿sabes? Pero era tremendo porque había autores que decían... De pronto, en el año 70, con Mari Carrillo íbamos a hacer La Mamma, que por fin la hicimos, que luego hablaremos del sistema de producción. La Mamma, con Mari Carrillo, la censura la echó 3 veces. La echó para atrás. Para atrás. La Mamma está basada en un libro que se llama Il bello Antonio, una novela, y Rousset la puso en escena, que es el problema que tiene la mamma, que tiene un hijo que es tan guapo, que todo el mundo lo mira ahí en el pueblo, y se casa con la más rica del pueblo, y llevan 3 meses o 4 que no han consumado el matrimonio. Ese es el problema del Bello Antonio. El Bello Antonio lo hacía, y era su debut en España, Sancho Gracia. Y hicimos una foto de propaganda que en Barcelona las pudimos poner. Y en Madrid las pusimos en el Reina Victoria, que estaba él y la chica que era María Luisa San José. Y llegó la policía y dijo, tienen que retirar la fotografía. Yo las tengo en mi casa así. Está en el libro, sí, que está por el libro, sí, una foto si nos la buscas... Pues la censura, aquí en Madrid, dijeron que la teníamos que retirar de allí porque estaba... Bueno. Entonces, la obra, el organismo de censura, nos la prohibió 2 veces. Fuimos Mari Carrillo y yo a hablar con el ministro, que era Fraga Iván. Dios, ¿cómo va a esta comedia? Y dijo, bueno, voy a ver si se puede hacer, pero me tienen ustedes que asegurar que no van a hacer ninguna... ¿Cómo vamos a hacer guardadas en el escenario? Imagínate Mari Carrillo. Bueno, nos la volvieron a prohibir, hasta que nos enteramos por qué la prohibieron. Era una comedia sobre la impotencia. Y uno de los censores era impotente. ¿Ves que le llegaba el texto a él? Venga, fuera. Hasta que nos llegó a otro que no era impotente, afortunadamente, que pedía vástagos. Y entonces la autorizaron, pero siempre con el temor de que, efectivamente, estrenamos en Barcelona, vinimos a Madrid, y las mismas fotos del hall del Teatro Español de Barcelona, aquí no las recibimos.
Se ha incorporado hace ya 20 minutos el grupo de segundo de interpretación en teatro musical, Ángel. Ay, qué bien. Sabes que es un recorrido joven en la casa. Sí. Y claro, porque solamente hace 3 años que tenemos interpretación en teatro musical, específicamente como rama, y ellos pues tienen mucha curiosidad por escucharte hablar del género. Pues a mí como dramaturgo que ha sido... A mí es el que más me gusta, ¿eh? Ah. ¿Por qué? Porque es el más difícil, sencillamente. Entonces yo, ya en los montajes que hacía con el teatro universitario incorporaba números musicales. En la piel de nuestros dientes incorporé un charleston, que, bueno, ingenuidad nuestra, tuvimos que repetir el día del estreno, porque también es la cosa. Pero a mí me ha parecido apasionante. Yo la primera cosa musical que hago, porque yo en el libro El Buen Amor y en La Viuda Valenciana habían apuntes en el libro El Buen Amor con la música de Carmina Burana. Habían apuntes coreográficos. Y entonces, en el año 64, La Zarzuela, el Teatro de la Zarzuela, nos invita a 5 directores de obras dramáticas para hacer zarzuela. A Luis Escobar, a Osuna y a mí también. Entonces, yo fui el último y hice La Calesera. Y La Calesera hice el planteamiento como una comedia musical, porque el argumento de La Calesera permite absolutamente. Tenía un reparto extraordinario, fue un éxito, se repitió el año siguiente. Eso me valió estar luego en el Teatro de la Zarzuela dirigiendo 3 años seguidos, hasta el año 70. Pero yo, la zarzuela y los musicales me han parecido, porque tengo un problema, que lo veo enseguida. El otro día me dijeron, oye, ¿se podía hacer un espectáculo, porque ahora han hecho el de Raquel Meyer, sobre Imperio Argentina? Dije, sí. ¿Y cómo? Digo, no te lo digo porque ya lo tengo aquí, no quiero que me lo copien, ¿no? Pero entonces yo creo que el terreno para un director en el musical es imaginarlo, ¿no? Imaginarlo. Y luego es maravilloso trabajar el libro, trabajar la música, a mí me ha gustado siempre. ¿Tú le llamas libro al libreto del teatro musical? Libreto, es sí. que no están familiarizados con esa terminología, por eso. Sí, el libreto, los diálogos, la escena. Yo recuerdo cuando La Calesera, yo tenía tan claro lo que iba a hacer en el pasacalle de los Chisperos, cuando llega la policía al teatro. Entonces hay como un ensayo improvisado, sale la gente de los camerinos a medio vestir, todos corriendo. Y como yo no quería que fuera muy de ballet, Alberto Lorca, que ensayaba con sus bailarines arriba, le dije, mira, déjame ensayarlo a mí, lo voy a montar, y luego incorporamos a los toreros, que son el ballet, el equipo de ballet. Porque era el Ballet Nacional de España. Sí, es el ballet del Teatro de la Zarzuela que dirigía Alberto Lorca. Maravilloso, coreógrafo. Entonces yo dije, vamos a montar el pasacalle. Todos los actores me dijeron, esto es cosa del coreógrafo. Pero yo lo tenía tan metido en la cabeza como tenía que ser, que yo lo monté en 1 hora con todo el coro, con toda la gente, con todos los actores. Y bajó Lorca para incorporar los toreros. Y digo, mira, así ha quedado. Y Lorca, que era muy gracioso, me dijo, uy, qué niño más listo. Y siempre me ha gustado. Y luego en la compañía lírica Albéniz, 15 años, que estuvimos casi un año entero en el Nacional de Caracas, yo me montaba todas las coreografías. Menos lo que es un baile así de saltitos y castañuelas, la coreografía la montaba. Eso siempre, siempre. Y últimamente, en la Verbena de la Paloma que hicimos en Sabatini hace 2 veranos, pues yo me inventé todo aquel espectáculo, porque creo que te da mucho margen. Mi época más feliz ha sido cuando dirigía el Nacional de Juventudes, porque era creación, era lo que tienes en la cabeza, poder trasplantarlo. Y luego, en los musicales, escribirlos. Yo no he hecho ningún musical extranjero. No esas cosas que hacen ahora, que vienen con el marchamo. Primeramente ellos no quieren, y hacen bien, ¿no? Porque un director que tiene tanto influencia en un espectáculo, en el resultado final, como los directores que han hecho El Fantasma de la Ópera y todo eso, ellos, en Nueva York y en Londres también, cuando montan un gran espectáculo, firman una cláusula que su montaje se respetará en todo el mundo. Ellos participan de los beneficios. O sea, un musical español tiene que tributar a autores el 10%. Si es un musical de Weber o de Chicago o Cabaret, tienen ya, aparte del 10%, llevan el 6% más
porque el 1% siempre lo cobra el director americano. El color de las luces y el vestuario. Está muy bien, son derechos de autor, está muy bien, pero en España eso no se produce. Entonces yo no he hecho ninguna musical americano y me gustaba inventármelo yo. El primer musical que me inventé parece que fue Tío Vivo Madrileño en el Teatro de la Zarzuela, que con la SGAE se despedía, porque la zarzuela, estamos hablando de las clases estaba de teatro, gestionada por la no estaba gestionada por el Ministerio, estaba gestionada por la SGAE. que es la que lo había fundado. Claro. En el Y siglo anteriormente no estaba gestionada por la SGAE. La zarzuela era un teatro privado con un dueño que se podía alquilar temporadas. Las grandes revistas, las producciones francesas venían a la zarzuela. Y el último espectáculo de producción particular y de gerencia particular lo hice yo, que fue Buenos días, amor, un musical que hicimos en el Teatro de la Zarzuela, que llevaba a George Cohen, que era un cantante americano, Jovita Luna, que era cantante de tangos argentina, el ballet de Miss Doris, del Moulin Rouge, un ballet español con Ricardo Ferrante, el debut de Chicho Gordillo, María Martín, que había hecho cine, y Celia Gámez, que era un espectáculo sin argumento, a base de grandes números musicales. Me acuerdo precisamente porque el día del ensayo general lo interrumpimos para ver en televisión el convoy que llevaba los restos de Robert Kennedy, el presidente Kennedy. Detuvimos el ensayo general, esto es el 63. El 63 es el último año que la zarzuela es privada. Y el 64 ya pasa a explotarla la SGAE, hasta el año 70. Y yo me acordaré siempre de Buenos días, amor, que era un espectáculo fantástico. Mucha gente me recuerda a Mariña y dice, ¡ay, qué bonito! Digo, sí, era bonito, nos costó mucho trabajo. Y había números venecianos, la tarantela italiana, un tango maravilloso debajo de un ombú. Era todo sin argumento, ¿no? Un espectáculo musical, una cosa como las cosas que hacía Schiffer en Nueva York, que no tenían argumento. Y me acuerdo mucho porque Celia dijo, vamos a detener el ensayo para ir a mi camerino a ver el paso del convoy con el presidente americano recién asesinado, 2 días antes. Fíjate, me acuerdo de aquel detalle. Y entonces yo escribí el Tío Vivo Madrileño, donde empezábamos con una rueda de caballitos, esos de las ferias, y allí estaban sentados en los caballos que se movían. Entonces decían al público, ¿quieren acompañarnos a recordar y a vivir una noche de verbena? Entonces decía, pero nos hace falta una compañía. Y la compañía iba por el patio de butacas corriendo, subían, pero nos hace falta una corrala. Y bajaba la corrala y explicábamos cómo empieza el género chico, cómo se inaugura el Teatro Apolo, que se inaugura con una obra dramática. Pero aprovechando que en Madrid se ponen los mecheros, los faroles, la Casa Auer alemana instala los faroles, ya en Madrid la gente sale por la noche. Pues claro, el Apolo era un poco lejos, porque ya en la Puerta de Alcalá se criaban conejos y todas estas cosas, ¿no? Entonces hacíamos la inauguración del Apolo, y ahí contábamos todo, y luego contábamos el comienzo de las revistas, con los años 20, con el maestro Penella, una serie de cosas, y ya me di cuenta de que los musicales tenía yo que inventármelos y escribirlos. Entonces escribí para Cesario González Una estrella para todos. Tuve el valor de hacerle cantar a Paquita Rico Extraños en la noche, que lo hizo además muy bien, era un espectáculo también de cosas extrañas. Y luego hice lo que para mí ha sido un gran éxito, porque era un género olvidado por la calle de Alcalá, que fue recordar y hacerle al público, explicarle cómo surge la revista en España, heredera de qué, y que la revista, que es un género ya perdido, pero maravilloso, siempre depende del poder que hay, del gobierno. No es igual la revista de los años 20, ni la revista de los años 30 con la República, con la censura abierta, como el género que empieza a evolucionar en el año 40, con las medidas de la censura. Entonces, el género va cambiando. Hay comedias, La Malquerida no ha cambiado en ninguna época, ¿no? Las obras dramáticas no cambian. Pero el género musical
iba cambiando según, porque de pronto en el año 31 se permiten los desnudos, en el Reina Victoria, en el Príncipe Carnaval, se permiten los desnudos, y en el año 40, y tiene gracia que la misma creadora de todo el género picante y divertido de los años 30, Celia Gámez, es la que da el rumbo y se da cuenta de que tiene que hacer comedias musicales, que en España no se habían hecho, porque la revista no tiene el significado teatral y la construcción de la comedia musical. La revista es un argumento vodevillesco que va por un lado y los números musicales van por otros. Son los disparates de siempre que hemos hecho parodia. De pronto viene un señor y dice: ¡ay! Vengo de la calle y he visto unas taxistas, telón, taxistas. Sí, nos vamos a Brasil. Siempre, todos los espectáculos había un viaje de bodas y se iban a Brasil. Siempre era. Y eso era muy fácil. Pero la comedia musical no. Porque la comedia musical tiene una historia y los números musicales van avanzando el argumento. ¿Te parece entonces que la revista está como más conectada a la realidad de un país? Sí. Nos haría falta hoy entonces, antes. Sí, pero mira, el género se ha perdido. Vedette hay todavía, hay gente estupenda, pero faltaría buenos autores de libreto y buenos músicos. Porque aquí se ha perdido la tradición de las comedias musicales, de la zarzuela. Aquí, lo que ha pasado aquí no pasa en los demás sitios. Por ejemplo, en Estados Unidos, que se siguen haciendo comedias musicales, como sabéis, si vais a Nueva York, hay 12 teatros dedicados al musical. Allí, ellos en el año 27 dicen: ¿por qué no hacemos un musical dramático? Porque todo eran las revistas de Ziegfeld y las revistas de Schubert, que por cierto, en una revista de Schubert en el año 21 había un cuadro que era una guitarra española y en el hueco este de las cuerdas una señora con una mantilla solamente vestida, que era Concha Piquer, doña Concha, que estuvo allí, porque también es fantástico la memoria de doña Concha, que estuvo, para no venirse a España, estuvo cantando y bailando, que tenía 18 años, en el Covent Garden, no, en el Winter Garden, en Nueva York, en la planta de arriba, en el club nocturno, y tenía de compañeros a John Crawford, que había empezado en cine, y a Claire Gable, y se reían de las orejas que tenía, porque era bailarín, que tenía 20 años. Todo esto. Entonces, las revistas que hacían ellos eran grandes musicales. Yo he visto la historia de Ziegfeld y el Follies, aquel que hicieron, el Ziegfeld Follies, que era muy bonito, y que contaba la historia de cómo organizaban los números musicales. Y entonces no tenían argumento, hasta que dicen: ¿por qué no hacemos? Sabían, la opereta existía. En Nueva York, en el 1910, La Viuda Alegre fue un triunfo maravilloso. En Buenos Aires llegó un momento que había 3 teatros representando a la vez La Viuda Alegre. Entonces, ellos sabían de las zarzuelas españolas y del género chico, porque nosotros habíamos inventado la comedia musical. El género chico es una comedia musical. La verbena de la paloma, nos pongamos como nos pongamos, es una comedia musical. De su época, de su ambiente y todo. Y entonces ellos crean un género dramático musical. Y lo primero que hacen es showboat, teatro flotante, que en cine se llamaba Magnolia. Y entonces, los primeros compositores, Irving Berlin y los demás, no quieren hacer una comedia musical porque les parece que va a ser aburrida. Y entonces, ante el éxito de aquellos, cuando empiezan a hacer las comedias musicales, y empieza Richard Rodgers, Hammerstein, y empiezan a hacer las grandes Oklahoma, en fin, todas esas. Por cierto, Oklahoma, que a lo mejor la veis en cine alguna vez. Yo tuve la suerte hace 16 años, en Londres, reponían Oklahoma. Y entré. Y entonces Oklahoma empieza cantando Beautiful Morning entre cajas. Dije: qué voz tan bonita que tiene este tenor o barítono. Y salió a escena y todo el teatro hizo ¡oh! Y era Hugh Jackman. Antes de empezar con Loveno y todas esas tonterías, ¿no? Maravilloso. Los ingleses tienen una formación vocal muy sólida. Fantástico. Oye, yo creo que tenemos que invitarte a algo ahora en la cafetería y que el que quiera te pueda preguntar lo que no ha tenido ocasión de preguntarte, porque es que tenemos que liberar el aula. Pues nada, no. Clase otro. Y si queréis otro día vengo. Bueno, pero ¿cómo si queremos? Vamos, no te vayas. Muchas